Este sermón fue predicado el 24 de mayo de 2026 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik. Titulado La Ascensión de Cristo Pentecostés 2026. Hoy es domingo de Pentecostés. Antes de examinar el significado de este evento, comencemos con lo que predeció la ascensión del Señor. El descenso del Espíritu Santo fue consecuencia de la ascensión de Jesús al cielo, lo que significó que 40 días después de completar su obra, el Señor Jesús regresó a su gloria. La ascensión simbolizó la asunción de Jesús como Rey y su breve mandato a la Iglesia. Vayamos. La llamada Gran Comisión del Señor Jesús en Mateo 28 solo tiene sentido gracias a la ascensión. Sin la ascensión, el llamado a ser discípulos de Jesús entre las naciones carecería de poder. Sin embargo, puesto que Jesús consumó su obra en la tierra, asumió el dominio y recibió todo el poder del cielo en la tierra. Entonces, como la Iglesia, podemos llevar valientemente la buena noticia al mundo, con la fe de que las puertas del infierno no nos detendrán. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo? Si Jesús asumió el dominio, si completó su obra y se sentó a la diestra del Padre, ¿por qué Él envió el Espíritu Santo? ¿Cuál es el significado de este acontecimiento? Abraham Kuyper escribió: la ascensión no es la ausencia de Cristo en la tierra, sino su presencia universal en todo el mundo. Y la realización, la experiencia de esta presencia de Cristo en todo el mundo se produce a través del Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés. El Espíritu Santo que descendió sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego fue como una carta, un mensaje de Cristo. Les anunció a los discípulos que, como había prometido, Cristo se había sentado a la diestra del Padre, asumiendo el dominio. Alguien podría decir: pero ya leemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo estaba activo, que estaba presente en la tierra. El Espíritu Santo llenó al pueblo de Dios y les dio capacidad de luchar con valentía, de crear hermosa música y los llenó de sabiduría, entendiendo y conocimiento. Éxodo 35-31. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, incluso en el vientre de su madre. Y el Señor Jesús, antes del día de Pentecostés, sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Juan 20-22. Así pues, tenemos ejemplos de cómo el Espíritu Santo los llenó, obró, los recibió y los capacitó mucho antes de Pentecostés. Por lo tanto, no es cierto que el Espíritu Santo estuviera inactivo en la Biblia antes de Pentecostés. No es cierto que los santos del Antiguo Testamento llegaran a la fe sin el poder del Espíritu activo. Ningún creyente, ni siquiera en el Antiguo Pacto, podría creer en Dios sin la obra vivificante del Espíritu Santo, sin nacer de nuevo, que es obra del Espíritu. ¿Por qué Pentecostés? El descenso del Espíritu Santo está estrechamente ligado al cambio hacia una mayor gloria que acompaña al advenimiento del nuevo pacto. Una explicación útil de este evento será la descripción de lo que acompañó al descenso del Espíritu y la explicación de estos fenómenos por parte del apóstol Pedro. Al oírse aquel ruido, la multitud se juntó y se turbó, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y maravillados diciendo: ¿acaso no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que pues oímos cada uno en su propia lengua en la que nacimos? Partos, medos, elamitas, y habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de Libia cercanas al Cirene, y visitantes de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Hechos 2, del 6 al 11. El día de Pentecostés, la experiencia clave fueron las lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos y al hablar en lenguas extranjeras.
Es importante destacar que se trataba de dialectos reales que podían describirse como las lenguas de los habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de Libia. Por lo tanto, no se trataba de sonidos incoherentes, de una especie de habla incomprensible. Era una habilidad sobrenatural para hablar de forma natural, como si no hubieran aprendido un idioma. Además, se trata de un dialecto auténtico de una de las naciones de la época. Por lo tanto, quienes los escuchaban podían entender, hablan nuestro idioma, aunque jamás lo hubieran aprendido. Y este fenómeno de hablar en lenguas extranjeras está estrechamente ligado al significado de Pentecostés. Pedro explica este significado. Entonces todos quedaron asombrados y perplejos, preguntándose unos a otros, ¿qué significa esto? Pero otros, burlándose, decían, están borrachos. Entonces Pedro se levantó con los 11, alzó la voz y les dijo, varones de Judá, y todos los que vivís en Jerusalén, sabed esto y escuchad mis palabras, porque esta gente no está ebria, como vosotros suponéis, pues es apenas la 3ª hora del día. Pero esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los postreros días, dice el Señor, que derramó mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Incluso sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. La frase clave aquí es derramaré mi espíritu sobre toda carne. El espíritu, como profetizó Joel, será derramado sobre toda carne. ¿Qué significa sobre toda carne? Como se refiere a todos los seres vivientes con carne. No se refiere a todas las personas que viven en la tierra, sino a personas de todas las naciones, tribus e idiomas. Dios derramará su espíritu sobre personas de todo el mundo. Y esto era algo nuevo, comprobado con la obra local del Espíritu Santo entre Israel y el Antiguo Pacto. Y esta señal visible y tangible de este gran cambio fueron idiomas de las naciones. No quiero hablar hoy del fenómeno contemporáneo de hablar en lenguas y profetizar en algunas iglesias. Simplemente quiero señalar que este gran cambio asociado con el derramamiento del Espíritu Santo implicó un cambio con la acción local a lo global. De trabajar en una nación y capacitar a individuos para acciones individuales a trabajar entre todas las naciones e idiomas y capacitar a cada creyente con dones, griegos y polacos, ancianos y jóvenes, adultos y niños. El hecho de que hoy podamos regocijarnos con la presencia entre nosotros de polacos, bielorrusos, rusos, ucranianos, colombianos, es fruto del descenso del Espíritu Santo que cruza fronteras nacionales sin pasaporte, sin visa y obra como Él, voluntades, guiando a personas de diversas naciones, culturas e idiomas a la fe en Jesús. La fecha de las lenguas anunció que el Espíritu Santo descendía sobre todas las naciones. Por lo tanto, los judíos no debían poner obstáculos a la aceptación de los gentiles en la iglesia. Como supieron los apóstoles que Dios estaba aceptando a los gentiles en el pacto de Israel, había compartido previamente, a través de las señales milagrosas que acompañaron el descenso del Espíritu Santo. Las lenguas en el día de Pentecostés nos remontan a Génesis 11 y a la historia de la construcción de la Torre de Babel, donde también se mencionan los idiomas. Los constructores de la Torre de Babel erigían una torre que creían que llegaría al cielo, alrededor de la cual se unirían para construir una sociedad de rebelión contra Dios. Por esta razón Dios confundió sus lenguas para que no pudieran entenderse entre sí y no terminaran la construcción. Así, la presencia de diferentes lenguas y dialectos fue un signo de apostasía humana y del juicio de Dios. Pentecostés representa la revisión de esta maldición.
En ambos eventos toda la humanidad está representada. La lista de naciones mencionada en Génesis 10 se corresponde en gran medida con las naciones mencionadas por Lucas en el relato de Pentecostés, Hechos 2, del 9 al 11. En ambos casos hay confusión debido a la forma en que hablan. En Babel están confundidos porque no entienden. En Pentecostés están confundidos porque entienden en su propia lengua. La Torre de Babel narra cómo la humanidad fue fragmentada. Pentecostés narra cómo la humanidad se une como una familia a través del Espíritu que crea la iglesia, la nueva familia de Dios. Así pues, tenemos la dispersión, Babel, mientras que en el día de Pentecostés el énfasis está en la reunificación de la familia humana y por ende de la iglesia. Esto nos recuerda que la iglesia no se trata solo de nuestra salvación individual. Yo, Jesús y el cielo. La iglesia también tiene un papel social y sociológico para reunir a la humanidad en una sola, pero en Dios, en Cristo. En esencia todos anhelamos esto, unidad y paz. La diferencia radica en cuáles son los medios y el fundamento de esa unidad y paz. Por ejemplo, las Naciones Unidas son una especie de iglesia secular, un intento no religioso de lograr la armonía entre las naciones. Y si bien la idea puede ser válida, Pentecostés enseña que la armonía, la unidad entre las naciones, solo se encuentra en la unidad que proviene del reconocimiento de Jesús como Señor de las naciones. Por lo tanto, como cristianos debemos tener cuidado de no depositar demasiada esperanza en gobiernos estando organizados internacionalmente que intentan realizar la misión de la iglesia por medios seculares. Desde la época del ministerio de Jesús en la tierra han surgido muchos programas para unificación de la humanidad, diversos imperios, comunismo, colectivismo, etc. Se han escrito muchas canciones populares que expresan el anhelo de la unificación de la humanidad, pero sin Dios. Todos estos sistemas políticos, comunidades de unidad sin Dios, son falsas iglesias que en última instancia conducen a la violencia contra los individuos, a la opresión de la humanidad y finalmente a la persecución de la iglesia. La única comunidad establecida por Dios que según su plan establece la verdadera armonía entre las naciones donde el evangelio es proclamado y aceptado. Así, en Pentecostés como en la Torre de Babel aparece una diversidad de lenguas, pero en el contexto de la unidad Dios une a personas que hablan diferentes idiomas en una sola iglesia. El Señor Jesús dijo que todas las naciones están invitadas al banquete con Abraham, Isaac y Jacob, creyentes de oriente y occidente, de norte y sur. Y esta diversidad de lenguas, que en Babel significaba falta de entendimiento, falta de comunicación, separación entre los hombres, es una bendición en la era de la nueva alianza y por lo tanto desde la venida del Espíritu Santo. Nos alegramos al ver a un hermano con quien hablamos un idioma diferente, porque a pesar de esta diferencia lingüística estamos unidos por el Espíritu Santo en Cristo, una sola familia, una sola iglesia. Pentecostés es un evento relacionado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió. Hablamos del Espíritu Santo. Y en este día la iglesia se centra en la persona y en la obra del Espíritu Santo. Pero es sorprendente que Pedro, al explicar el significado de este evento en Hechos 2, del 14:39, no hable del Espíritu Santo mismo. No se explaya en un monólogo sobre qué experiencias se deben adquirir, qué dones del Espíritu Santo se deben buscar, cómo experimentar la presencia del Espíritu Santo, etc. Pedro dirige la atención de sus oyentes a Jesús. Afirma que lo que vieron y experimentaron el día de Pentecostés es obra de Jesús y da testimonio de su obra. Pedro nos dice que Jesús es el Mesías divinamente reconocido, que fue crucificado. Habla de su resurrección, de las profecías que anunciaban que un descendiente de David se sentaría en el trono, de la exaltación de Jesús,
de que Dios lo construyó Señor y Cristo, y del bautismo en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. En el centro de Pentecostés está Jesús y su obra. El descenso del Espíritu Santo no es un evento en el que el tercer Dios, generalmente ignorado, tenga un momento de gloria y todas las miradas deben estar puestas en él. El Espíritu Santo no siente celos de la gloria del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es exaltado cuando honramos al Padre en el nombre del Hijo. El Espíritu Santo es como el dedo extendido de Dios señalando al Hijo de Dios, o como la mano de Dios que nos guía hacia el Señor Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo es exaltado como el Hijo de Dios es exaltado. El Espíritu Santo no queda excluido cuando honramos al Padre en el nombre del Hijo. Al contrario, Él es quien nos capacita para hacerlo y nos guía al Padre a través del Hijo. El día de Pentecostés no debería, por lo tanto, llevarnos a reflexionar. Oro al Espíritu Santo con la suficiente frecuencia. Adoro al Espíritu Santo durante el culto. Mantengo el mismo honor al Padre, luego al Hijo y después al Espíritu Santo. Este acontecimiento debería llevarnos a reflexionar. He confesado y como cristiano confieso entonces mi pecado a Jesús de forma continua. Confío en Él. Amo al Señor Jesús con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Es decir, el Espíritu Santo da vida y conduce a la fe en Jesús, pero obra y guía a los creyentes hacia la iglesia, porque en la Biblia están estrechamente vinculadas. Quienes creían en Jesús eran bautizados con toda su familia y se unían a la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 12:13 que el Espíritu Santo incorpora a los creyentes a la iglesia mediante el bautismo, porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo da nueva vida y mediante el bautismo incorpora a los creyentes a la iglesia. Por lo tanto, el bautismo no es un simple símbolo, es una acción sobrenatural del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El bautismo sin la incorporación a la iglesia es una excepción absoluta en la Biblia. La norma bíblica es que el Espíritu Santo guía a la fe y luego los creyentes mediante el bautismo se unen a las iglesias locales, a las comunidades donde crecen. Tu fe es obra del Espíritu Santo en ti, pero la obra del Espíritu es también la comunidad de una sola iglesia, la comunidad de creyentes de todas las naciones, la reversión de la maldición de la Torre de Babel. Babel representa lenguas y dispersión, la alineación de personas que hablan diferentes idiomas. La obra del Espíritu Santo es la unificación, la comunidad de personas que hablan diferentes idiomas. Pero no termina con un llamado al arrepentimiento y la promesa del Espíritu Santo para quienes se arrepienten y se han bautizado. Añade palabra muy importante, el versículo 39, porque esta promesa es para ti y para tus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Jesús llame. Esto nos lleva a la descripción del pacto de Dios con Abraham. Dios le dice a Abraham: estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, como un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. Vemos entonces que la promesa dirigida a Abraham también incluía tú y tu descendencia. Las palabras de Pedro se hacen eco de las promesas abrahámicas
lo que significa que el principio, tú y tu descendencia, permanecen vigentes después del derramamiento del Espíritu Santo. Dios extiende constantemente bendiciones a los hijos de los padres creyentes. Los niños cristianos, al igual que los hijos de Israel, participan invariablemente de la promesa y el pacto. Esto no cambia. Pedro confirma este principio con estas palabras, pero no solo con ellas. Los bautismos de familia practicados por los apóstoles lo corroboran. Dios no limita la participación en el pacto tras el derramamiento del Espíritu Santo, excluyendo a los niños. El derramamiento del Espíritu significa precisamente lo contrario, la expansión de la acción de Dios en todas las naciones. Por lo tanto, Pedro añade que la promesa también se aplica a todos los que están lejos, a todos los que el Señor, nuestro Dios, llame. Por consiguiente, en lugar de decir que los niños del Nuevo Testamento están fuera del pacto, es mejor dar gracias porque Dios, en su gracia, los ha incluido en la promesa. Porque no eran los hijos del pueblo de Dios quienes estaban lejos del pacto, sino ustedes. Eran extranjeros y estaban fuera del pacto. Efesios 2:3. Y fueron ustedes a quienes Dios incluyó en el pacto, algo que no era evidente para los judeocristianos del primer siglo. Y finalmente, ¿qué significa vivir y caminar en el Espíritu Santo? ¿Dónde podemos ver la manifestación más plena de la obra del Espíritu Santo hoy? La respuesta es sencilla. Al contemplar las vidas transformadas y sus frutos en quienes aman a Cristo y a su prójimo, al ver a los niños cantar Hosana, levantar las manos y rezar al Padre Nuestro, al ver a quienes, heridos y agraviados, perdonan a sus pecadores como el Padre los perdonó, al contemplar las vidas de los creyentes en la iglesia, en quienes se manifiesta el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Y esto es lo que deseo para todos nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén.